Hola, estimados estudiantes. En este video presentaré tres problemas sobre aplicación y uso de los factores de interés compuesto, factores de valor presente, valor futuro, los conceptos de equivalencia y las ecuaciones de valores equivalentes para problemas relacionados con el pago de deuda. Veamos el primer problema. Dice acá, una persona debe 20.000 que debe pagar dentro de 3 años con el 10% acumulable semestralmente de intereses y 30.000 sin intereses que debe pagar dentro de 2 años. Para cancelarlos, propone la siguiente operación comercial a la tasa efectiva del 9%. Propone pagar 10.000 al contado, 25.000 a 2 años plazo y el saldo a 3 años. Hallar el monto de ese último pago. Este es un problema clásico porque lo que tengo son mis obligaciones y tengo una propuesta para modificar la forma de pago. Recuerden que el principio básico de la equivalencia es el siguiente. Si yo estoy proponiendo hacer estos tres pagos en vez de estos dos que tengo originalmente establecidos, obviamente esta transacción se hace con la tasa de rendimiento establecida, estos tres pagos deben ser equivalentes a estos dos pagos, a estas dos deudas originales. Pero la equivalencia establece que si estos dos son equivalentes a estos tres pagos, entonces al ubicarlos en una misma fecha deben ser iguales, que es el principio de equivalencia y que utilizamos en las ecuaciones de valores equivalentes. Entonces, la tasa, bueno, la primera deuda, la deuda que aparece reflejada ahí de 20.000 a 3 años plazo, dice que dan interés a la tasa del 10% acumulable semestral. Por lo tanto, recuerden que su valor de fecha de vencimiento no es 20.000, hay que calcular ese valor. ¿Cuál es el valor en la fecha de vencimiento? Porque hay que acumular los intereses. Como la tasa del 10% acumulable semestral, J es del 10%, la frecuencia de capitalización es 2, M vale 2, por lo tanto la tasa que se va a aplicar es del 5% semestral. Y el valor en la fecha de vencimiento de los 20.000 va a ser el valor futuro. Es 20.000. Recuerden que aquí es 1.05 porque la tasa es del 0,05 semestral. Y como son 3 años, pero la tasa es semestral, nosotros vamos a contar semestre a las 6. Esto me da 26.801,91. Este es el valor en fecha de vencimiento y el valor con el que vamos a trabajar, no con los 20.000. Hacemos el diagrama de tiempo-valor. En este caso, como pueden ver, los pagos generalmente están referidos a años, entonces lo más conveniente es utilizar años. Ustedes pueden utilizar otra, pero les aseguro que lo más conveniente es esto. Ustedes deben de tratar de utilizar el periodo que más conveniente o que más se adapte al contexto del problema que se le está presentando. Ahora que ya tenemos el diagrama, obviamente hay que establecer los pagos, los flujos de efectivo y ubicarlos dentro de ese diagrama. Los 30.000 que no ganan interés a 2 años plazo, pues son 30.000, los ubicamos ahí. Y los 26.801,91 que vencían en 3 años, lo colocamos ahí. 26.801,91. Los 20.000 desaparecen porque ya ese valor tenía acumulado intereses, o sea, no tiene nada que hacer ahí en este diagrama, porque lo que voy a pagar en la fecha de vencimiento son 26.801,91. Esas son mis obligaciones originales. Dice que la propuesta es pagar 10.000 de contado, 25.000 a 2 años plazo y un último pago en el año 3 con el cual yo cancele todas mis obligaciones. Recuerden el principio de equivalencia. Si estos tres pagos cancelan mis obligaciones, entonces estos tres pagos son equivalentes a estas dos. Pero al llevarlos a una misma fecha deben ser iguales, lo que me permite establecer mi ecuación de valores equivalentes. La fecha focal puede ser cualquiera. Aquí nosotros vamos a tomar el año 3. Pero como dije, ustedes pueden utilizar cualquier otra para establecer la equivalencia y al final el valor de X va a dar lo mismo. ¿Qué debemos hacer? Bueno,
Ya que vamos a formar nuestra ecuación de valor equivalente, tenemos que ver cuál es la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento es del 9%, que es anual, como lo indica el problema. Entonces, vamos a trasladar todos los pagos a la fecha focal y comenzamos en este caso con los 30.000. Como están ubicados en el año y la fecha focal es en el año 3 y además la tasa es anual, entonces solo es un periodo el que lo voy a trasladar a valor futuro. Sería 30.000 por 1 más 0,09 a la 1. A esto le debo sumar la otra obligación, que como ya se encuentra en la fecha focal, obviamente no va a sufrir ninguna afectación. Serían 26.801,91. Estos son los montos de mis dos obligaciones en la fecha focal, equivalente. No es que se iban a pagar de esta manera, pero a eso equivale en esta fecha las dos obligaciones que tenía originalmente. Esta que se iba a pagar ahí, más esta que se iba a pagar en el año 1. Ahora, si estos dos pagos son equivalentes a estos tres, voy a trasladar estos tres pagos a la fecha focal e igualarlo a los montos de mis obligaciones originales, porque recuerden, si son equivalentes, a trasladarlos a una misma fecha deben ser iguales. Entonces, los 10.000 es valor futuro. Del 0 a 3 tengo 3 años, por lo tanto esto va a ser igual a 10.000 por 1 más 0,09 elevado a la 3. Ahora, los 25.000, solo hay un periodo, por lo tanto, para trasladarlo a valor futuro sería 25.000 por 1 más 0,09 elevado a la 1. Y el pago X final, que es el que vamos a determinar, que es un pago desconocido, como ya se encuentra en la fecha focal, solo lo indicamos, más X. Esta es una ecuación de valores equivalentes ya. Estos son pagos de aquí son equivalentes a estos tres. Aquí están trasladados a la fecha focal y en la fecha focal estos montos deben darme iguales. Calculamos. Esto, por favor, les pido que esto siempre lo verifiquen, ¿verdad? Con sus calculadoras. Es parte del ejercicio para poder ir manipulando adecuadamente su calculadora. Y ahora, como esta es una ecuación, simplemente despejamos. Esto se suma y estos dos valores que están sumando a este lado de la ecuación pasan a restar para determinar el valor de X, que es 19.301,62. Esto quiere decir que con un pago final de 19.301,62 más este pago de 25.000 y este pago de 10.000 en la fecha en la que están establecidos, yo cancelaría las obligaciones originales que tenía estipuladas de 30.000 en el año 2 y 26.801,91. La respuesta, por lo tanto, si lo redactamos, el monto del último pago es de 19.301,62. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, una persona debe 100.000 y para cancelar su deuda propone efectuar 3 pagos anuales iguales y sucesivos. Esto sería que si debo 100.000 hoy, sucesivo significa que a partir del año 1, 2 y 3 haría los pagos, ¿verdad? Si el tipo de interés es del 7% capitalizable anual, o sea, es una tasa efectiva anual, hallar el valor de esos pagareos, de los pagos que tiene que hacer. Entonces, el diagrama está claro que como los pagos son anuales, lo más conveniente es utilizar años. En el diagrama de tiempo-valor ubico los 100.000, que son mi deuda original, y los pagos que voy a hacer sucesivos son en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Recuerden el concepto de equivalencia, ¿no? Si estos tres pagos iguales cancelan esta obligación de 100.000, estos tres pagos son equivalentes a estos 100.000. Por lo tanto, a trasladarlos a una fecha, a una misma fecha, el monto acumulado equivalente de estos tres pagos debe ser igual al monto de mi obligación. La fecha focal, en este caso, para formar mi ecuación de valor equivalente, vamos a tomarla en el año 0. Ya les había indicado anteriormente que puede ser en cualquier parte. Pues. Aquí, por conveniencia, yo lo tomo en el año 0. Podría ser en el año 3, en el año 2, en el año 1, o fuera de donde están los pagos, algunos de estos pagos, en el año 4, 5, etcétera. Y siempre voy a tener el mismo valor porque es una ecuación de valor equivalente la que estoy formando. No es que ahí se vayan a efectuar los pagos. Entonces comenzamos. En este caso, como esta es la fecha focal, yo lo que voy a hacer es trasladar, primero voy a trabajar con los pagos X, voy a trasladar este pago X que se encuentra en el año 1 al año 0, que es mi fecha focal, sería X, recuerde que es valor presente, X por 1 más 0,07 porque esta es la tasa
de rendimiento, que es anual, es a la menos 1, un periodo. Recuerda, un periodo para acá. Después esta X, que está en el año 2, también la voy a trasladar al año 0. Entonces, más X por 1 más 0,07 a la menos 2. Son dos periodos y la tasa es anual. Y más el último pago, que sería X por 1 más 0,07 elevado a la menos 3. Ya trasladé todos estos tres pagos que van a sustituir a mi obligación a la fecha focal. Ya dijimos, si estos tres pagos son equivalentes a esto, al trasladarlos a la misma fecha deben ser iguales. Por lo tanto, igualamos a los 100.000. Con los 100.000 ya están en la fecha focal, recuerden que no se altera su valor. Ya saben cómo procedemos aquí, ¿verdad? En la calculadora calculamos 1 más 0,07 a la menos 1 por X, 1 más 0,07 a la menos 2 por X, 1 más 0,07 a la menos 3 por X, y después se suma la X. Y esto me da 2,624316,044X. Aquí tenemos que trabajar con la mayor cantidad de decimales para que el valor nos dé lo más exacto posible, igual a 100. Finalmente, recuerden que es una ecuación sencilla, ¿no? Esto que está multiplicando X va a pasar a dividir acá, con lo que obtenemos que X vale 38.105,17. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo efectúo tres pagos anuales iguales a 38.105,17 a partir del año 1, el año 2 y el año 3, estos tres pagos son equivalentes a mi deuda de 100.000. Entonces cancelo mi obligación a la tasa de rendimiento del 7%. Obviamente si la cambia tasa, cambian las condiciones y el valor de los pagos. Entonces el valor de los pagos anuales es de 38.105,17. Veamos el último ejemplo. Dice, ¿con qué pago igual X efectuado a 2, 4 y 8 años se pueden sustituir las siguientes obligaciones? 3.000 que vencen el día de hoy. Obviamente no gana intereses porque no aparece indicado ahí. 5.000 que vencen dentro de 4 años y que gana intereses al 8% capitalizable semestralmente. Entonces ya esa deuda en la fecha de vencimiento no va a ser 5.000. Hay que calcular cuál es el valor de los 5.000 en la fecha de vencimiento. Y la otra obligación es de 8.000 que vence dentro de 7 años y gana intereses al 9% anual. De igual manera, hay que determinar cuál es el valor de esa obligación dentro de 7 años. Ahora, estas son las tasas de interés de mis obligaciones. Ya la tasa de rendimiento, recuerden que es la que utilizamos para establecer mi ecuación de valores equivalentes cuando ya voy a hacer la transacción de equivalencia entre las deudas originales y la forma de pago que estoy ofreciendo para cancelar esas obligaciones. Aquí aparece ya establecida la fecha focal que va a ser al final del cuarto año. Nuevamente, aunque aquí esté dada, ustedes pueden probar con cualquier otra fecha focal y debe cumplirse y determinarse adecuadamente el valor de los pagos X. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Siempre, recuerden esto. Si hay obligaciones que ganan intereses, lo primero es calcular el valor en fecha de vencimiento de esas obligaciones. Entonces, como las obligaciones B y C, que están en B, inciso B y C, ganan intereses, entonces vamos a calcular el valor en fecha de vencimiento. La primera, la tasa es del 8% capitalizable semestralmente. Esto significa M vale 2, 8%, 8 entre 2 da 4%, 0,04. Y esto me permite determinar que el valor en la fecha de vencimiento entonces va a ser 5.000, valor futuro, por 1 más 0,04, que es la tasa semestral. Recuerden que dice que vence dentro de 4 años, pero como la tasa es semestral, yo lo que voy a contar son semestres. 4 años son 8 semestres. Quiere decir que el valor en fecha de vencimiento de los 5.000 es 6.842,85. Ya tengo mi primera obligación, su valor en fecha de vencimiento. Hago lo mismo con la segunda obligación, que sería J del 9%. Como dice ahí que la tasa de interés es anual, o sea, M sería 1, entonces I es del 9%, es efectiva anual. Por lo tanto, el valor futuro de esos 8.000 va a ser 8.000 por 1 más 0,09 elevado a la 7, porque en este caso, como la tasa es anual, entonces 7 años directamente cuento el número de años que hay, que me da 14.624,31. Esto ya es el valor de mis obligaciones en sus respectivas fechas de vencimiento, que son los valores con los que deben trabajar.
Hacemos el diagrama de tiempo-valor. Nuevamente, en uno de los ejemplos que resolví anteriormente, recuerden que traje con trimestre. Aquí, obviamente, por la manera en que están dados los pagos, pues lo más conveniente es trabajar en años. ¿Qué hacemos? Ubicamos las obligaciones. 3.000 que vence el día de hoy, 6.842,85 que vencen dentro de 4 años, ya no los 5.000 porque ya están con los intereses, y 14.624,31 que vencen dentro de 7 años. Esas son mis obligaciones originales. La renegociación de la deuda a la tasa efectiva de rendimiento del 9%, dice que propone que en vez de cancelar las obligaciones como están estipuladas, quiere hacer un pago a los 2 años, otro pago de igual valor en el año 4 y otro pago de igual valor en el año 8. Entonces va a sustituir estas 3 obligaciones por estos 3 pagos. Recuerden el principio de equivalencia. Si estas 3 obligaciones van a ser sustituidas por estos 3 pagos, que significa que estos 3 pagos son equivalentes a mi obligación. Y así como se van a pagar. Ahora, si los ubico en una misma fecha, todos estos pagos y después todos estos pagos, el monto de estos 3 pagos debe ser equivalente, o sea, que son equivalentes a estos 3, ubicados en la misma fecha, deben ser iguales. Ese es el principio que utilizamos para formular mi ecuación de valores equivalentes. Como ya está establecida que la fecha focal es el año 4, entonces esta es mi fecha focal, que significa todo el monto acumulado de estas 3 obligaciones en el año 4 debe ser igual al valor de estos 3 pagos acumulados en el año 4. Vuelvo a indicar que no significa que se va a pagar allí en esa fecha todo, sino que allí es donde voy a formular mi ecuación de valor equivalente, pero los pagos se van a cancelar de la forma en que están estipulados aquí. Pues entonces vamos a formular nuestra ecuación de valor equivalente. En este caso, ¿verdad? Vamos a formular la ecuación de valor equivalente. Recuerden que voy a trabajar primero con la X. Se puede trabajar con la parte superior primero y la X a la derecha, eso no importa. Lo hago primero con la X para ponerlas a la izquierda y que sea más fácil el proceso de despeje. Entonces, como voy a trasladar todos los pagos a la fecha focal, esta X que se encuentra en el año 2, la voy a trasladar al año 4. Vean lo útil que es el diagrama, ahora me permite ver la escala de tiempo que voy a utilizar a la hora de aplicar el factor de valor futuro. Como son años y la tasa de rendimiento es anual, es del 6%, entonces va a ser X por 1 más 0,06 a la 2. Recuerden que es el número de periodos que me traslado, no a donde llego. O sea, no voy a poner 4, estoy en el año 2 y me traslado al año 4, entonces me estoy trasladando 1, 2 periodos. Este segundo pago X, como ya se encuentra en esta fecha, se mantiene su valor, no se ve afectado. Y el último pago X está en el año 8 y lo voy a trasladar al año 4, voy a valor presente, voy hacia atrás en el tiempo, y son 4 periodos, entonces sería X por 1 más 0,06 a la menos 4. La suma de esos 3 pagos trasladados a la fecha focal debe ser igual a la suma, al monto acumulado de las 3 obligaciones que tengo trasladadas a la fecha focal. Entonces, trasladamos primero los 3.000, sería valor futuro. Como están ubicados el día de hoy, del 0 al 4 son 4 años, entonces sería 3.000 por 1 más 0,06 a la 4. Más los 6.842 que ya están en la fecha focal, no cambian su valor, solo los sumo. Y los 14.624,31 los traslados del año 7 al año 4, o sea, 3 periodos, 3 años. Entonces sería 14.624,31 por 1 más 0,06 a la menos 3. Está claro lo que tienen que hacer. Hay que 1,06 al cuadrado, más 1, que es aquí una X, más 1, más lo que les dé 1,06 a la menos 4. Suman esto y también calculamos los valores de estas cantidades, ¿verdad? Y obtenemos esto. Verifiquen siempre los cálculos, por favor, ¿verdad? Con su calculadora para que se vayan adiestrando en su uso. Entonces, la suma de la X aquí me da 2,91, 56, 93, 66, 3. X.
Y este valor ya calculado, la suma de los tres me da 22.909,3. Como yo que necesito determinar el valor de los pagos X, este valor 2,91 lo paso a dividir acá a los 22.909 y obtengo que X vale 7.857,18. ¿Qué significa eso? Que yo puedo realizar tres pagos de 7.857,18 para cancelar las tres obligaciones que tenía originalmente, porque estos tres pagos son equivalentes a estas tres obligaciones. Entonces, redactamos la respuesta. El valor de los pagos X es de 7.857,18. Bueno, muchas gracias. Espero que estos ejercicios les sirvan para desarrollar otros ejercicios que tengan más o menos la misma naturaleza. Y hayamos aprendido también el uso de los factores de interés compuesto, tanto el de valor presente como el de valor futuro. También tienen que tener en cuenta el uso de los diagramas, que es importante a la hora de resolver problemas, y también deben tener cuidado con el manejo de las tasas de interés. Deben fijarse si las deudas ganan intereses, no dan intereses, si es capitalizable, porque entonces ya deben ajustar el número de periodos que cuentan al periodo para el cual está definido la tasa de interés. Muchas gracias.